Las universidades entonces surgen en el siglo XII, primero en Bolonia, luego en París, luego en Oxford, y se definen como asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad. La verdad, acuérdense el concepto, primero que dijimos al principio, la verdad existe, la verdad se puede alcanzar, o sea, asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad que es Dios. La verdad para esta gente es Dios. Dios es lo verdadero. Por lo tanto, las universidades, en el fondo, discuten, sí, pero tienen certeza de que la verdad existe. Comparemos con hoy día. Hoy día la verdad no existe. Y por lo tanto, las universidades no tienen que ser pluralistas, porque tienen que aceptar que hay múltiples verdades dependiendo de las personas. Estas universidades no eran pluralistas, porque la verdad estaba clara, estaba dada, era Dios. ¿Ya? Y de alguna manera sí, se juntaban, discutían, pero si Dios era lo más importante, la facultad más importante, ¿cuál sería? Teología. De hecho, las universidades van a surgir con 4 facultades: teología, filosofía, derecho y medicina. Son las 4 facultades que existen en las universidades en un comienzo. ¿Ya? Y ustedes tienen que comprender que filosofía es mucho más que lo que nosotros entendemos. Se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, y lo es, en el sentido de que la filosofía engloba todo, o sea, la economía, la política, la ciencia, o sea, la física, la química, la biología eran parte de la filosofía. O sea, la filosofía era la ciencia que englobaba todo. Piensen ustedes que la primera cátedra de economía independiente es de 1901. Adam Smith era profesor de filosofía. Newton era profesor de filosofía. ¿Ya? O sea, para que entiendan que en el fondo estamos hablando de un gran economista y un gran científico. ¿Ya? Pero sin duda sí eran científicos y economistas. Lo que pasa es que la filosofía englobaba todo, era parte de ese todo. Entonces, Bolonia es la primera, París es la segunda y luego va a ser Oxford. Y esta asociación de maestros y discípulos que de alguna manera se juntaban y discutían sobre la verdad. Había discusión, había disputatio, ¿ya? Y había comentatio también. Y aquí tenemos todos los puntos donde surgen las universidades y las fechas del surgimiento de la universidad. Y si ustedes se fijan, el límite está aquí. O sea, Cracovia es la universidad más lejana. No hay universidades en Rusia en este periodo. Rusia se va a querer occidentalizar cuando Pedro el Grande decide ser occidente y cambiar la capital de Moscú a San Petersburgo. Y obliga a la nobleza rusa a cortarse las barbas y a vestirse al tipo occidente. O sea, en el fondo, para parecer occidente. Entonces, se produce un sincretismo que es lo que lleva a que Rusia nosotros hoy día lo interpretemos como que es occidente o como que es Europa. Recién tuvimos la Copa y el otro año vamos a tener el Mundial. De hecho, a mí me tocó ir a hacerle clase a la selección, de Rusia. Así que ya nos llamó Ian McNiven para que hiciésemos el próximo año, lo preparáramos, ojalá o no, ojalá quedemos para el Mundial. Primero, ojalá quedemos. Pero ya mi hijo me dice, mamá, si están todos, porque ahora no estaban todos. Habían algunos, pero no estaba, mi hijo al tiro me... Si hubiesen estado todos, habría llevado a Santi de ayudar. Tengo uno de 11 que es futbolero a morir. ¿Ya? Pero ahora que ya somos como las profesoras oficiales de la selección, pues dijo, Ian, quedaron todos felices, le fue súper bien, le sirvió en él lo que le mostramos, así que espero poder prepararlos para el Mundial. Y tener a Alexis, y a Vidal, ahí se va a morir mío. Pero bueno. Entonces, efectivamente, Rusia, esa sensación de que Rusia es parte de Europa es una sensación un poco errada, o compleja al menos. Entonces, estas son las universidades y ahí tienen las fechas. La mayoría, en el fondo, surgen en el fondo 1200, 1100 son las primeras, que si se fijan en Bolonia en 1088, 1180 Módena, pero ahí hay unas más tardías, como por ejemplo Leipzig, 1409. En España llegaron hasta 1300. En España, claro, pero tenéis primero, en el fondo, la primera de Salamanca, 1218. Ahora, tienen que entender que aquí los procesos, acuérdense que esta es una época en que la gente se movía pata. O sea, entre que se fundó la Universidad de Bolonia y alguien llegó con la idea al otro lugar, pasaba tiempo. Los tiempos eran un poco más, digamos, más lentos que aquí. Pero aquí tiene una imagen que desmitifica muchas cosas. Esto es una universidad. Ya, aquí tienen la enseñanza de la geometría. ¿Quién está enseñando? Una mujer. En el siglo XII hay un montón de intelectuales mujeres, partiendo por Eloísa.
siguiendo por Hildegarda de Bingen, siguiendo por, no sé, por intelectuales de Leonor de Aquitania, en fin, hay un montón de mujeres súper importantes. Tan importantes son que George Duby sacó un libro de mujeres del siglo XII, y como estamos en la ideología de género, le fue increíble. Sacó tomo 2, sacó tomo 3. Tantas mujeres importantes en el siglo XII hay intelectualmente. Porque claro, algo va a pasar después de la peste, que en el siglo XV hay mujeres que destacan, pero destacan precisamente por ser prostitutas. Por ejemplo, Lucrecia Borgia. O sea, ¿qué mujer uno podría mencionar del periodo? Lucrecia Borgia, que claro, era bastante prostituta y era la hija del Papa, no menor, ¿ya? Pero, en fin, no hay mujeres que destaquen tanto por su... Y ser hija del Papa es bastante... No menor. Sí. Es que vamos a hablar del siglo XV porque efectivamente la peste va a ser un desastre, va a hacer que muera mucha gente y que muera mucha gente del clero también, y por lo tanto para rellenar el clero se va a juntar mucha gente sin vocación. Entonces, el siglo XV, podríamos decir, clericalmente es un desastre. O sea, cuando hoy día nosotros decimos la iglesia está en crisis hoy día, a mí me dan ganas de decirle, perdón, tú no sabes nada de historia. El siglo XV es mucho peor. O sea, eso explica Lutero. Lutero tenía toda la razón. ¿Ya? Vamos a ir para allá después. Pero en fin. Entonces, efectivamente, este es el auge. Aquí todavía estamos en un periodo tremendamente ordenado, claro. Entonces, tenemos la enseñanza. Aquí están cantando. O sea, en la universidad va a surgir también todo el canto. Aquí, clases, ¿no es cierto? Entonces, la disputatio, la enseñanza y evidentemente recordemos toda la copia de los clásicos. Esta gente estudia, primero, en el fondo mucho Platón, Aristóteles, que es lo que va a primar, y de hecho, en la universidad, ya siglo XIII, lo que va a primar va a ser principalmente Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, que va a ser el discípulo, este es Alberto Magno, que es un alemán. Este es un alemán que enseña en París. Alberto Magno. Y el discípulo de Alberto Magno es Tomás de Aquino, que es un italiano que enseña en París y que era, como decía, yo tenía un profesor en pregrado, porque ahí está flaquito, pero efectivamente, no tengo la imagen después, pensé que tenía la imagen. Hay una imagen que sale gordo, era un gordo tremendo, ¿ya? Y de hecho yo tenía un profesor que hablaba de Santo Tomás de Aquino como el guatón copión, ¿ya? Y la verdad es que no es un guatón copión. Es verdad que Santo Tomás de Aquino va a tomar a Aristóteles y que lo va a llevar a un paso más allá. Algunos dicen que bautizó a Aristóteles, ¿ya? De algún modo sí, Aristóteles la verdad que estaba a un paso, tenía una noción de la verdad. Acuérdense el concepto que les dije en la sala de la asignatura de Rafael Sanzio a la Academia Platónica como el atisbo de la verdad y a Cristo al frente como completar la verdad. Eso es lo que hace Tomás de Aquino, completa la verdad. Toma Aristóteles, porque la verdad es que si ustedes me preguntan a mí si hubo un hombre inteligente alguna vez en la historia de la humanidad, es Aristóteles. O sea, Aristóteles lo pensó todo, y lo pensó todo cuando nadie lo había pensado antes. Y ahí es cuando uno dice, me estáis molestando. O sea, se preguntó por todo, por el movimiento, por el cambio, y uno cuando lee los tratados aristotélicos hoy día, uno dice, me estáis molestando, estamos hablando de un tipo que vivió en el fondo en el siglo IV antes de Cristo. Y ahí uno se da cuenta que la verdad es que no necesariamente somos más inteligentes que antes. Brillante. Bueno, Santo Tomás de Aquino conoce profundamente a Aristóteles y conoce a muchos más y los compila todos. Y ser un compilador es algo tremendamente difícil, porque uno tiene que conocer muy bien y peinarse, un buen chileno, ¿no es cierto?, con todos los que compila. Entonces, Santo Tomás de Aquino no es un guatón copión. Santo Tomás de Aquino es tal vez de los más gigantes filósofos que ha tenido Occidente, de todas maneras. Y Santo Tomás va a crear lo que está aquí. El primer compendio del saber occidental. Esto es la Edad Media. La Suma Teológica. Hago así porque así. Son todos libros. Cantidad. Yo creo que no alcanza mis brazos, ¿ya? Y la Suma Teológica pretende ser el primer compendio del saber. Siempre nos ha gustado tener todo, nosotros ordenar las cosas. Y la Suma Teológica está ordenada de alguna manera, por jerarquía. O sea, todos los primeros libros son acerca de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Dios. Los segundos libros son acerca de lo segundo más importante. Y los terceros libros son de lo tercero más importante. El mundo. O sea, la física. Es decir, la filosofía de la naturaleza, así se llama la física. ¿Dónde está? Al final, ¿ya? La teología, la metafísica, al medio, y en fin, ¿ya? Entonces,
ahí están, por eso, acuérdense, física, metafísica, más allá de la física. Ese es el concepto. Entonces, Santo Tomás hace este primer compendio del saber. Y aquí es súper importante que me sigan con esto, porque esto que voy a construir lo voy a destruir. Porque Occidente es una cultura que construye y destruye. Y destruye todo, ojo, siempre. Hoy día tenemos democracia. En 200 años más, no soy pitonisa, soy historiadora. No vamos a tener democracia. Va a haber otra cosa. No me pregunten qué, ya les dije que no soy pitonisa. Ciencia. Bueno, pero a lo que voy, políticamente. Vamos a tener otro sistema. Porque Occidente ha tenido muchos sistemas políticos. Occidente ha tenido muchos sistemas económicos. Occidente crea y destruye. Crea y destruye. ¿Ya? Entonces, esta visión escolástica, así se llama el movimiento intelectual, la escolástica, que sí enseñan en el trivium y el quadrivium, pero la escolástica es una visión de mundo. Y esa visión de mundo es: Dios es lo más importante, el hombre es lo segundo, el mundo es lo tercero. Y el hombre llega a Dios, porque Dios es la razón, Dios es el logos, llega a través de dos vías, de la fe y la razón, que van juntas para llegar a Dios, que es lo más importante. La fe y la razón trabajan de la mano, ¿ya? Como dice San Anselmo de Canterbury: fides quaerens intellectum. La fe busca al intelecto, ¿ya? La fe y la razón se necesitan mutuamente, ¿ya? Es más, dice: filosofía ansile teología. La filosofía está al servicio de la teología. ¿Por qué? Porque cuando la razón humana toca el techo, que lo toca, círculos cuadrados, ¿se acuerdan? La fe ilumina y te permite llegar más allá. ¿Me siguen? Ese es el concepto, fe y razón. Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Fides et Ratio, y habla de Fides et Ratio como las dos alas que tiene el ser humano para llegar a Dios. Y para que vean que esto que decían los medievales sigue estando vigente dentro de la, en el fondo, visión eclesiástica, al menos hasta Juan Pablo II. No sabemos cuánto va a cambiar de edad, pero sí. Entonces aquí tenemos a Santo Tomás, que es el periodo de auge. Esta es la Edad Media, los monjes, un poco para recopilar. Los monasterios, las abadías por todas partes, las construcciones más magníficas. Acabo de estar de vuelta en el Mont Saint-Michel, que le llevé a mi marido, yo había estado antes, y me decía: no puedo creer que hayan construido esto aquí. Y la verdad es que le hicimos varias preguntas complejas. Mi gran pregunta, que yo me hago ese tipo de preguntas y él se ríe, me dice: tú te preguntáis las cosas que nadie se pregunta. Magnífica, el castillo en la roca, el monasterio en la roca en realidad, y ahí viene mi pregunta: ¿de dónde sacaban el agua? Porque si el pozo estaba fuera de la roca, tiene que haber sido horroroso, porque de ahí no la pueden sacar, si es roca y es mar. Es una buena pregunta, tendría que ver quién la puede contestar, pero bueno. Monasterios por todas partes, abadías en Irlanda, para que recuerden que fueron los monjes irlandeses. En el fondo, todo lo que es la producción del saber, tanto antiguo como pagano, se va a hacer en los monasterios. Y aquí se va a aprender, en el fondo se va a copiar, se va a aprender la música. Miren los manuscritos, por favor, o sea, de una magnífica. Cuando la gente dice la Edad Media es oscura, yo digo: perdón, no has visto nunca un manuscrito medieval. Cuando me vuelven a repetir que la Edad Media es oscura, yo les digo: no has entrado a una catedral gótica y has visto los colores de los vitrales. Es más, dejo esa imagen. Yo llegué a mi hijo adolescente, tenía 15, me acompañó a unas reuniones que yo tenía en Europa, y lo llevé primero a París, porque teníamos reuniones en Inglaterra. Estábamos en París y le dije: no te vengo a hacer clases, porque la verdad es que la mamá haciéndole clase era patético, pero le hice hartas clases entre medio sin que se diera mucho cuenta. Y yo tenía objetivo 2 lecciones. La primera lección era que la Edad Media no es oscura. Se lo llevé primero a la Saint-Chapelle, que la encontró linda, sí, adolescente, ojo media hasta que te miran con cara de... Y luego fuimos a la Notre Dame, y antes de entrar le dimos la vuelta y le empecé a mostrar los contrafuertes, a la parte ingenieril, porque hijo hombre, pensé que eso le podía hacer más interesante, de cómo se sostenía la nave central. Después entramos, miramos y todo el tema, y la verdad es que estaba súper sorprendido, y de repente me dice, él solo, me dice: oye mamá, en el colegio nos mienten. Entonces yo lo miré y me reí y le digo: ¿por qué me decía eso? Porque se supone que la Edad Media es un periodo súper oscuro y esta cuestión es bacán. Obvio. Yo le dije: sí, pues, te mienten, y te mienten todo el rato. Y te mienten todo el rato, y es tan increíble porque la gente va a Europa, y este periodo que se supone que es una larga noche oscura donde nada bueno pasó, uno llega a cualquier ciudad y se enfrenta a la catedral gótica y uno dice:
Oh my God. Las colas para entrar a Notre Dame son infinitas. Y tienen toda la razón. Es extraordinaria. Solo superado a mi juicio, porque después me tocó en otro viaje llevar a mi hijo también, fuimos a la Sagrada Familia, y la verdad es que tengo que decir que Gaudí es un gigante. Y mi hijo me dijo, mamá, este gallo quería hacer algo mejor que el Gaudí. Increíble, o sea, la verdad es que es realmente increíble. Ahora, no, la van a terminar. Nunca, yo creo. No, Sí. parece que ahora están avanzando más rápido que se dice el 2023. Yo pensé que no le íbamos a haber visto. O sea, termina, pero es que ahora con las nuevas tecnologías están avanzando mucho más rápido que, claro, las del siglo XIX era súper lento, pero la verdad es que es impresionante. Así que pongan en su lista antes de morir Barcelona y la Sagrada Familia, porque la verdad es que es oh my God. Y ahí uno puede hacer la comparación, porque puede ir a la iglesia gótica de Barcelona también al otro lado y ver las dos cosas. Pero eso es lo que quiso hacer Gaudí. Entonces, efectivamente, es un periodo luminoso. Ahí tienen los monasterios, porque lo recuerden. Y este es el concepto. Dios es lo primero. Este es Dios. Y miren aquí. Dios creando el mundo con un compás. Pregunta, ¿qué se dibuja con un compás? Un círculo. La Tierra entonces era plana, redonda, redonda, mi niño, redonda. Pero dale con decir, la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana y que si navegaban iban a caer al vacío. ¿Eso para qué? ¿Ya para qué dicen eso? Para decir que la Edad Media es oscura. La Edad Media no es oscura. Y sabían cantidad de cosas. Y en la universidad había un conocimiento profundo y inteligente. ¿Ya? Efectivamente Dios creando el mundo. Otra vez, la misma imagen. ¿Qué parte de la sociedad tenía acceso a la Poca, universidad? muy poca, muy poca. Eso es lo que vamos a ver después, porque antes de la imprenta, prácticamente el acceso es reducido a, digamos, el mundo es un mundo intelectual, universitario y period. Y el resto de la gente, en el fondo, no sabía ni leer ni escribir, y claro, se tomaba cosas de ese mundo, principalmente lo artístico, y por eso surge el arte. O sea, el arte va a surgir por la necesidad de enseñarle la fe a todos esos que no leen ni escriben. ¿Ya? Y efectivamente no hay acceso. Y la accesibilidad en la historia tiene hitos. El primer gran hito es la imprenta. El segundo gran hito es la revolución industrial. O sea, ustedes tienen que entender que nosotros vivimos hoy día en los periodos más inclusivos, jamás nunca, digamos, antes nunca existieron. O sea, los accesos hoy día, independiente que todavía tengamos carencia, son infinitos. Previo a la revolución industrial, lo que prima en la historia es la pobreza. Total y absoluta. Incluso los que tenían recursos tenían poco. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, pero sí, dentro de las universidades había un conocimiento que de alguna manera, esto era como un círculo universitario y se comunicaban entre las universidades y era el mundo académico. Que si tú me preguntas hoy día a mí, aunque hoy día globalizado sigue siendo igual, el mundo académico es un mundo súper cerrado. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en la Red Cultural hacemos cultura con más personas y abrimos, pero en la academia se hablan entre ellos. Y en la academia es bien curioso porque no solo hablan entre ellos, sino que hablan en difícil. Y mientras más difícil hablen, son más bacanes, se miran entre ellos el ombligo. O sea, yo estoy pensando en los académicos que trabajan conmigo, que encuentran que yo soy un bicho raro, porque claro, como alguien va a hacer una clase con un idioma coloquial. Y yo digo, ¿por qué no? Bueno, pero la academia sigue siendo, si uno se mete en el ámbito académico, ser académico ya es un punto, ganarte una plaza. Para ganarte una plaza tenés que matar a alguien. Y después se convierte en esto. O sea, aunque hoy día hay acceso, la academia sigue teniendo este mundillo que es propio de ellos y ellos son distintos al resto. ¿Sí? Claro, aquí eran solo ellos. Y ojo, los que estudiaban eran todos clérigos, porque, o sea, recordemos el concepto aristotélico, no es que fueran curas. Los estudiantes que entraban a la universidad tenían categoría de clérigos y eran protegidos por el papado. ¿Ya? Y como eran clérigos, porque estaban estudiando, ocio, eran célibes. Entonces las universidades se estructuraban como monasterios. O sea, las universidades tenían la universidad y alrededor de la universidad tenían los colegios, que no son los colegios que nosotros entendemos como colegios, son los colleges, donde los alumnos vivían.
y que los colleges que uno visita, de las universidades en el fondo tradicionales, son como monasterios, porque tienen la estructura de un monasterio. Entonces tienen un patio central y tienen en el fondo los alumnos viven alrededor y tienen un gran comedor, como un refectorio donde los monjes comían, donde los estudiantes comían. Piensen en el fondo Christ Church College de Oxford, que es la base del comedor de Harry Potter. El mismo concepto. Vivían ahí, eran clérigos. Ahí está Santo Tomás, ahí está el gordo. Ahí está el gordo con la Suma Teológica en la mano. Era un guatón. Bueno, se dice Santo Tomás de Aquino se murió en el camino, cuando iba de un lugar a otro, con la pata, y se murió. Ya se sabía que era santo, en un camino que iba hacia la universidad, y se murió en el camino. Quedó ahí tirado, le agarraba un ataque al corazón por guatón. ¿No? Y como sabían que era santo, se repartieron el cuerpo de Santo Tomás. Nadie sabe, no está enterrado en ninguna parte. En el fondo, se le ha hecho un funeral todo, pero está repartido la reliquia de Santo Tomás por todas partes. Pobre.